La siguiente ponencia, Oleostepa, 2 puntos, que es el lema de la jornada. Oleostepa, 2 puntos, impulso cooperativo para liderar. ¿Por qué hemos querido hacerlo en un tema agrícola eminentemente y además con una psicóloga que voy a presentar? ¿Esto a qué viene? ¿No os parece? Bueno, ¿esto por qué, no? Yo creo que viene muy bien y viene perfectamente después de lo que hemos oído de Nuno sobre qué podemos esperar de ese relevo generacional, ¿no? Nos planteamos, y ahora lo explicaré un poco mejor, cómo podemos atraer ese talento, retener a ese talento que hemos venido hablando, ¿no?, antes. Yo estuve en una ocasión, igual que lo hago con bastante frecuencia, en uno de los programas, seminarios, muchísimas conferencias que hay para reciclar, ¿no?, la dirección de la empresa, ¿no? Y precisamente fue en noviembre del año 2024, hace nada, y una de las ponentes era Nieves, ¿eh? Entonces tuve la suerte, de asistir a ese seminario, y cuando venía desde Málaga para acá, venía reflexionando de tantísimas cosas que había comentado ella y me resultaron muy importantes porque, entre otras cosas, el liderazgo, el comportamiento de las personas en el mundo empresarial, y además visto desde una óptica que quizás yo no me había planteado nunca a nivel de director de una empresa agroalimentaria, pues a mí me hizo muchísimo reflexionar, ¿no?, sobre cómo tratamos a los trabajadores y cómo... De manera que esa es la primera de las razones, porque digo, bueno, pues viene perfectamente, estamos hablando de los jóvenes, estamos hablando tal, y ahora conocí aquella experiencia y la segunda es esa, es porque tenemos que hacer todo una reflexión de no solamente en el sector primario, en la parte de la agricultura, sino en el industrial, en el agroalimentario también, ¿no? Hay equipos, hay personas, y eso tenemos que reflexionar sobre ello, ¿no? Nieve, que es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, profesora asociada de Liderazgo y Competencias Personales, y es además consejera delegada del Grupo Luria. Ella, ya veréis cuando termine su presentación, lo que nos va a contar, que yo creo que vamos a salir todos, yo por lo menos así salí, con una inyección de vitamina, y viendo toda la relación laboral de empleados y tal de una manera muy diferente. Yo me iba a bajar porque Nieve precisamente también lo hace moviéndose muchísimo, ya veréis que es muy dinámica en todo, no solamente en sus ideas, sino también en su forma de expresarlo, ¿no? Así que os dejo con ella. Nieves, cuando quieras. ¿Qué tal? Es que me han dicho, espérate un segundo para que... Ahora ya se oye, ¿verdad? Bueno, cuidado, la he elegido expresamente para hoy, ¿eh? Con este color que me han dicho mis hijas. Yo tengo 3 hijas. Me decían ayer me estaba preparando porque, claro, hoy he salido a las 5 de la mañana. ¿Que podía haber salido un poquito más tarde? Sí, pero soy una cagaprisa, no lo puedo evitar. Así que yo, con solo de pensar que hoy me lo perdía, no podía ser. Digo, llego pronto. Y cuando estaba en el AVE, y estaba un poco repasando, ¿no?, todo lo que voy a contaros hoy, o todo lo que tengo ganas de contaros hoy. Y claro, mi título de ponencia es Impulso, ¿no?, el mismo que tenéis aquí, ¿no?, el impulso cooperativo para liderar. Y eran las 8 de la mañana, yo estaba en el AVE, me había levantado a las 5 y empezaba a darme el bajón y digo, impulso voy a necesitar yo para cuando llegue a las 11 de la mañana. Y de repente aparece el tipo del AVE y me dice, ¿tiene usted un desayuno? Digo, uy, Álvaro, qué ilusión me ha hecho. Y digo, ¿a qué tengo un desayuno? Digo, yo ya tiro con el ayuno, ¿no? Digo, a ver si aguanto. Y resulta que el desayuno era un desayuno ibérico, me dicen. Y me ponen un pan que te mueres, un jamón que te mueres, un cafetito que estaba buenísimo y un botecito. Digo, ahí ha estado el guiño, ¿eh? Digo, Oleostepa, ahí, me lo ponen. Y digo, ostras, digo, pues este me lo como, no me lo voy. Y lo he puesto, oye, yo ya lo había probado, el aceite me encanta, a mí me encanta el aceite de oliva, ya lo había probado, pero es que estaba espectacular cuando no te lo esperas. Y me he venido arriba. Acto seguido me ha llegado un WhatsApp de mi madre. Y me dice, hija, déjame bien en mi tierra.
Yo sé que no lo parezco, ni lo voy a parecer, y cuando termine la ponencia seguiréis pensando algunos que soy de Bilbao, porque todo el mundo me pregunta, Nieves, ¿eres de Bilbao? Y no, yo soy de Sevilla, y mi familia es de Sevilla, toda mi familia es de Sevilla. Pero ¿parece que soy de Bilbao? Sí, pues ahora ya siempre digo, ¿eres de Bilbao? Digo, sí, digo, pero lo de Bilbao nacemos donde nos da la gana. Pues, y con esto me resuelvo toda mi vida, todo el mundo me lo pregunta, ya lo veréis. Bueno, pues eso, vamos a necesitar mucho impulso, mucho impulso. Perdón, no sé si en algún momento yo gesticulo mucho, estoy intentando estar así, pero seguramente en algún momento haré así, os juro que voy a intentar que no se me pierda la mano. Bueno, impulso vamos a necesitar mucho, me encanta además las tres palabras, impulso, cooperativo para liderar, las tres cosas. Estamos viviendo un momento, las personas, yo trabajo mucho en escuelas de negocios para muchas empresas y todo el mundo habla de lo mismo, estamos en tiempos de transformación, no estamos hablando de tiempos de cambio, estamos hablando de tiempos de transformación. Momentos donde hay muchos cambios muy rápidos, significativos, cada uno de ellos genera un nivel de incertidumbre altísimo, incapacidad de anticipar lo que nos va a venir. La inteligencia artificial se ha metido de por medio y esto ya estamos, que va a ser una locura porque no sabemos ni hasta dónde vamos a poder llegar con esto, solo se habla de esto en todas partes. Tenemos una situación económica, socioeconómica, política complicada, todo es muy complicado y desde luego en este sector como en muchos otros tendremos que tener mucho impulso y mucha unión. Solitos no vamos a poder hacer nada, eso lo tengo claro. Así que efectivamente mucho impulso. Y luego la palabra liderar. Yo solo sé de personas, y poco, porque las personas somos muy complicadas, pero la palabra liderar es importante, claro sí que es importante. Ahora mismo Jesús decía, oye, tenemos que liderar, tenemos que hacer cosas. Nuno y Eduardo estaban también hablando de ese tema. Claro que es fundamental que lideremos en nuestras empresas, con nuestra gente, con los trabajadores, empleados que tenemos. Somos personas, trabajamos con personas, levantamos todo gracias a las personas. Y es complicado, pero las cosas han cambiado. Yo creo que sí, esta es la primera reflexión que hacía. Mira, no me ha venido muy bien cosas que tú has puesto, porque os voy a poner yo también una estadística. En los años 90, y perdón porque me estoy echando atrás, en los años 90 una de las grandes preocupaciones en las compañías, da igual del sector que fuera, era la retención del talento. En los años 90 fue uno de los años de la década muy potente sobre el tema de la retención del talento. ¿Cómo retenemos a la gente buena? Ahora ya estamos en cómo retenemos, simplemente. Ya es complicado, pero bueno, porque a los malos no te los quitan ni con agua caliente, también os lo digo, Pero bueno, ¿cómo retenemos a los buenos? Porque claro, bueno, pues en Estados Unidos se hace uno de los mayores estudios sobre la retención del talento. Se publica en el año 2001, ahora os lo pongo, se publica en el año 2001. Y la pregunta que hicieron fue 2.000 mejores empresas americanas en ranking, las 2.000 mejores. Y se les preguntaba a la gente de alto potencial, o sea, no te valía cualquiera. La pregunta siempre era a empleados que fueran buenos. Y la pregunta que se les hacían es, ¿cuál es el motivo principal por el que usted se quedaría en su empresa y no se iría a la competencia? Les daban muchísimas opciones y tenían que puntuar del 0 al 5, siendo el 5 la máxima puntuación, el motivo principal por el que yo me quedaría en mi empresa. Con un 4,74. ¿Cuál creéis que salió en primer lugar? No es una pregunta retórica, La pasta, sí señor, la pasta. No, la pasta fue el segundo, por décimas. Bueno, no, por décimas, bueno, ahora os lo pongo, no me acuerdo de la cifra. La pasta, el segundo. ¿Cuál? Mirad, a lo mejor no lo veis, pero os lo leo. El jefe. Con un 4,74 y el jefe en primer lugar es el motivo principal para la gente buena, no para cualquiera, para quedarse en una empresa. Uno de los motivos principales, un 4,74, el dinero 4,5, condiciones de mercado 4,15, reconocimiento 3,94 y luego están participación en la compañía, el equipo, la equidad, bueno, unos cuantos de estos. 4,74. Y claro, yo cuando lo vi esto por primera vez, esto se publica en el 2001, y digo, esto es porque son americanos, porque esto es Estados Unidos. Y este estudio se hizo en Europa. Y en Europa con un 5 redondo, ¿a que no sabéis cuál salió en primer lugar? El jefe. Con un 5 redondo. Claro, dices, esto fue, claro, en la década de los 90, a principios, ha pasado 25 años de esto. ¿Ha cambiado algo? Por supuesto que ha cambiado algo. Han cambiado muchas cosas. Mirad, he buscado el último estudio, porque de estos hay un montón, muchísimos, pero he buscado el último que he encontrado, Infoempleo y ADECO, y ahora solo hablo de España. En España, último estudio, en este caso era un enfoque distinto, ¿sabéis por qué? Porque encontraron esto.
Haciendo esta investigación la hacen constantemente ellos, haciendo en este caso la recopilación de información, decía que el 27,1% de los trabajadores está contento con su puesto actual de trabajo y no se plantea cambiarlo, lo cual quiere decir que casi el 73% en cualquier sector lo cambiaría. Ahora mismo os digo una cosa, la media del tiempo de permanencia de la gente en sus puestos de trabajo, estoy hablando de gente joven que llega, está más o menos en la media de 3 años, en cualquier sector, como sean tecnológicos, como sean, ya sabéis, eso es todavía más rápido. Se lo están rifando unos a otros, porque queremos gente de esa. Estamos en muchos sectores de la misma forma. Así que contra un 73%, y entonces ADECO e Infoempleo dijeron, ¿y esto por qué? La pregunta fue la misma, pero al revés, no es ¿por qué se quedaría?, es ¿por qué se quiere ir usted? Oye, ¿cómo han cambiado las cosas? Y en el año 25 casi, fijaos, todos los que están no os los leo, pero casi todos tienen que ver con temas de conciliación. Los horarios, la flexibilidad, la conciliación, la cercanía al puesto de trabajo. El segundo, el salario. La pasta. Pero no el sueldo fijo, El sueldo fijo, fijaos, el salario fijo está aquí en un 24,9. El salario insuficiente, 69,9. Con un 80,3, a que no sabéis cuál es el motivo principal por el que la gente echaría, perdón, voy a decir una barbaridad, saldría echando leche de su puesto de trabajo. El jefe. 8 de cada 10 trabajadores dejarían su empleo por tener un mal jefe. Yo os digo una cosa, toda la información que tenemos, todo lo que nos ha contado Nuno, creo que es súper importante para ver la retención, pero hay una cosa de la única que yo sé hablar y que depende de cada uno de los que estamos aquí, porque hay cosas que yo no puedo controlar, pero esta la controlo yo, Yo no sé si en vuestra vida habéis tenido la comparación entre tener un buen jefe o tener uno malo. Jefe, jefa, por favor, que me valga. No sé si habéis tenido la diferencia, pero es muy importante, Mira, yo creo que ahora mismo, en el año 2025, el talento no lo retiene ni su padre. Para mí es puertas al mar. Pero siempre digo una cosa, yo ya he dejado de pretender fidelidad en mi empresa. Yo lo que quiero es lealtad. El día que tú te tengas que ir porque te ofrecen mejor puesto, mejor proyecto, mejor pasta y mejor carrera, entiendo que te vayas. Es que yo tengo 3 hijas, les diría, vete. Lo que espero es que mientras estén conmigo se dejen la piel. Lealtad. Y que aguantes el mayor tiempo posible y que el día que salgas por la puerta, no salgas por la puerta porque yo soy una petarda. Eso es lo único que espero. Así que la gente que esté conmigo aguante lo más posible, esté contento y le cueste marcharse, aunque le ofrezcan más pasta, mejor carrera, le cueste, se lo piense un par de veces. Mira, nos guste o no, las personas marcamos la diferencia, para lo bueno y para lo malo. Y me niego a creer que yo, esta personita, no puedo marcar la diferencia con mi gente, para lo bueno y para lo malo, insisto, Así que, lo siento, cada cosa que hacemos influye en el de enfrente, siempre. Y de eso es lo que quiero hablaros, con toda esta introducción de la influencia. ¿Qué es la influencia? La capacidad de hacer que otros cambien los objetivos por acciones, consigamos poner en marcha cosas. Y es verdad que hay personas que tienen un don innato. ¿Conocéis a alguien así? Esto lo ves en una escuela infantil. Te vas a una escuela infantil de niños y niñas que no levantan el palmo del suelo. Y de repente dice uno, por aquí, y van todos detrás. Y dices, ¿tú qué tiene ese niño? No sé, igualito que su padre, o igualita que su madre. O sea, es algo muy innato, es verdad, y además lo pone, don innato. Don innato. Oye, por cierto, pregunta del millón. Álvaro me ha dicho que está dispuesto a soltar 6.000 euros cada vez que alguien adivine una de estas preguntas. ¿Con qué palabra? ¿Qué palabra utilizaríais para hablar de este don innato que tiene la gente para arrastrar a otros? Carisma. En uno se lleva 6.000 euros. Carisma, efectivamente, de eso es de lo que estamos hablando, del carisma. Y el problema, ¿sabéis cuál es? Dices, oye, la capacidad de influir tiene que ver con el carisma. Y esto tiene que ver con un don innato que viene de tu padre, de tu madre o de quien sea. Y entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Es decir, si lo tienes, y si no lo tienes, no lo tienes, ¿no? Esto como lo diría una compañera mía, donde no hay mata, no hay patata. Claro, yo digo, joder, si tú no tienes esa mata, ¿cómo vamos a conseguir mejorar esto? Pero de repente, un día me cruzo con una definición que yo nunca la había oído así. Conozco muchas definiciones de carisma, pero me encuentro con mi definición. Desde luego es para mí la más importante. Y dice, cualidad o don natural que tiene una persona para atraer a los demás con tan solo sus acciones, palabras y emociones. ¿Y sabéis por qué me encantó?
porque puede que no tengamos mata, puede que no tengamos mata, puede que no seamos esa persona especial que arrastremos masas, pero todos los que estamos aquí seguro que podemos mejorar en nuestras acciones, en nuestras palabras y en nuestras emociones. Y voy a hablar un poquito de cada una, ¿vale? Acciones. Pues mirad, en cuestiones de liderazgo, yo siempre digo, yo no sé si podemos ser líderes que arrastremos masas, lo que sé es que podemos ser jefes y jefas muy decentes. Y yo me regiría por algo que es de los clásicos. Mira, de liderazgo habla todo el mundo, hablamos todo el mundo, le ponemos nombres nuevos estilos de liderar. Después de los clásicos, todo dicho. Los demás que hacemos repetir, pero mal. Y lo que decimos es, por favor, sigamos la brújula del liderazgo. Es la esencia. Luego podemos añadirle muchas cosas, pero hay 4 cosas que tenemos que hacer seguro. 2 líneas maestras, 4 pilares. 2 líneas maestras, 4 pilares. Las 2 líneas maestras y lo más importante, yo creo que no digo nada que nadie sepa aquí ya. 1, ejemplaridad y coherencia. Compórtate siempre como quieres que se comporta tu gente, y nunca hagas nada que no quieras que reproduzcan. Creo que esa es la clave del liderazgo. Perdón por el ejemplo que voy a poneros, que es obsoleto y además políticamente incorrecto, como yo. El típico momento de padre o madre a su hijo que no se pega. Dices, claro, porque así tu hijo aprende que no se pega. No, así lo que acaba de aprender tu hijo es que claro que se pega, pero cuando seas más fuerte. Mirad, algunas veces con buena intención, a veces sin darnos cuenta, hacemos cosas que lejos de ser ejemplar y coherente, lo que estamos mandando es un mensaje muy diferente a lo que nosotros estamos exigiendo o pidiendo. Yo creo que es muy importante, y sé que todo el mundo aquí, incluida la que habla, yo quiero ser ejemplar y coherente, pero creo que no solamente es una cuestión de voluntad, es una cuestión de disciplina. Que me encanta esa palabra, pico pala, porque joder, todos los días no tenemos un día igual. Bueno, imagino que vosotros tenéis problemas personales, un día te has cabreado con tu pareja, un día tus hijos que no sé qué, tu madre que está enferma, y ese día llegas mal y eres de todo menos ejemplar y coherente. Pero como dice esta misma amiga mía, es que es socia mía de la empresa y es una persona encantadora, Pilar Sánchez Prieto, la nombro y así le hago el guiño, todos los que tenemos equipo a nuestro cargo no somos siempre ejemplares, pero ejemplo siempre. Modelo de conducta para otras personas. Así que ahí tenemos que tener cuidado. Y a partir de ahí los 4 pilares. Los 4 pilares del liderazgo son: 1, hay que motivar y ayudar a la gente. Evidentemente tenemos que motivar y ayudar. Es factor importantísimo para que se mantengan. Pero ojo, también hay que exigir y poner límites. Aquí no vale todo, ni se puede permitir todo, porque esto también puede perjudicar muchísimo. La parte de comunicación, esta es obligatoria. Es cómo nos relacionamos unos con otros, con la comunicación. Hay que hablar con la gente, hay que escuchar a la gente, hay que preguntar a la gente. Y por último, lo que hoy llamamos la autogestión, también denominado autoliderazgo, la capacidad de gestionarse uno mismo o de gestionar las propias emociones. ¿Qué pasa cuando tengo miedo? ¿Qué pasa cuando tengo cabreo? ¿Qué pasa cuando estoy desanimado? ¿Qué pasa cuando me pasan esas cosas? ¿Cómo me gestiono yo para que esto no influya en negativo, mínimo, en mi equipo? Fijaos, las 2 primeras. Primero una reflexión y para todos, para que... Yo iba a un colegio de monjas cuando era pequeña y me decían siempre, haz examen de conciencia. Pues vamos a hacer examen de conciencia. Mira, todos los que estamos aquí, por nuestra forma de ser, por puritita personalidad, seguro que o somos más de motivar o somos más de exigir. Yo sé que sabemos que tenemos que hacer las 2 cosas, pero seguro que nos sale una mucho mejor y más fácil que la otra. Vamos a ver qué ocurre cuando esto se cruza de una manera muy descompensada. Hay personas que les encanta motivar, les encanta ayudar, les encanta sentarse con su equipo, luego se van a tomar una cerveza, hacen equipo, piña, todo, fenomenal. Pero esas mismas personas, cuando les llega el momento donde tienen que poner un límite, donde tienen que decir esto no está bien, o donde tienen que plantar cara y decir hasta aquí hemos llegado, les cuesta, demoran, lo meten debajo de la alfombra, hacen la vista gorda. ¿Qué pasa cuando tú tienes un estilo de liderazgo donde motivas mucho, pero te cuesta mucho exigir o poner límites claros a la gente? Pues que esto genera un efecto clarísimo en los equipos, y es que la gente se relaja, la gente se acomoda, bajando. Pero luego tenemos el otro. El otro es ese momento donde las personas dicen, bueno, no se dice, porque esto ya no se puede decir, ¿motivar yo? Que vengan motivados de casa. Igual que lavados y planchados, yo tengo que estar motivando a nadie, que para eso le pago. Sí, todavía lo pensaba mucha gente. Pero eso sí, a la hora de exigir, a la hora de poner límites, no hay ningún problema. Hablo claro, lo digo todo, tal.
¿Qué pasa cuando tienes un estilo de liderazgo de apretar mucho pero motivar poco? Pues generas el efecto justo contrario. La gente se tensa, la presionas y acaba quemándose. No sé qué os gusta más, pero en ambos casos el mismo resultado. Menor rendimiento del que podríamos estar teniendo. Menor rendimiento. Entonces yo creo que la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, oye, si hablo de mí y mejorar yo, dentro de lo que yo pueda hacer, mi pequeñito micromundo, es ¿yo de qué soy? Porque si tú eres de motivar y de ayudar, por favor, no te pongas como objetivos de mejora personal, voy a ver si me motivo más, voy a ver si... No, no te pongas ese objetivo, si ya lo haces, te sale por esporas, o sea, lo llevas en la sangre, Nieves. Pregúntate, ¿cuántos comportamientos estás permitiendo que no deberías permitir? ¿Cuántas conversaciones tendrías que haber tenido ya que no has tenido? ¿O cuántas veces has tenido conversaciones donde suavizas tanto el mensaje que el otro no se pilla? No se pilla, no se entera de lo que estás diciendo. Y ese será nuestro objetivo. Porque cuidado, la línea que separa ser flexible de laxo o negligente es muy fina, ¿eh? Por supuesto, si somos del cuadrante de abajo, exactamente lo mismo. Oye, no aprietes tanto, no exijas tanto, cuida a la gente, proteja al equipo. O sea, depende de lo que tengamos cada uno, tendremos que trabajar en una o en otra. Yo, por si acaso, siempre digo, revisad también la que se os da bien. Porque ¿sabéis lo que pasa? Que cuando algo se nos da bien, cuando algo nos sale por defecto, justo eso, nos sale por defecto, pero no por estrategia. ¿Qué quiero decir? Que como yo soy de motivar y ayudar, pues me acabo convirtiendo en la típica jefa de las de trae que ya lo hago yo, trae que ya lo termino yo, trae que ya lo resuelvo yo. Un liderazgo absolutamente paternalista, la gente dependiente de mi persona, y cuidado, porque la línea que separa la ayuda de la sobreprotección es muy fina, muy fina. Así que, por favor, ¿esto qué significa? ¿50-50? No, 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 depende de lo que tengas enfrente. Hay personas que necesitan que les aprietes muchísimo con el aliento en la nuca porque son más bien tal, y hay gente que tienes que dejarlos tranquilo, no le aprietes más, si son autoexigentes, perfeccionistas, se lo trabajan todo. O sea, depende del de enfrente. El problema es que muchas veces no depende del de enfrente, depende de la que está aquí, y eso hay que cuidarlo. Mirad, con respecto a la comunicación, yo decía, ¿cómo cuento la capacidad y el poder que tiene la comunicación? Y se me ocurrió, mira, yo soy psicóloga clínica, es lo que soy, yo llevo haciendo terapia toda mi vida, y mi especialidad es la infantojuvenil. Mis súper especialidades son los niños, niñas de 0 a 6 años. Que a veces me dicen, ¿pero los niños de 0 a 6 años van al psicólogo? Digo, no, van no, les llevan. Pero no es lo mismo. Pero sí, hay problemas psicológicos que los manda el neurólogo, el pediatra o quien sea. Bueno, pues hay una investigación que os tengo que contar, porque es que a mí me impactó tanto cuando estaba haciendo la carrera. Os tengo 54 años, me acuerdo perfectamente de esto. Un tipo que se llama Rosenthal, en el año 64, que ya ha llovido, hace una investigación que cambió el concepto de la inteligencia de manera absoluta. ¿Sabéis lo que hizo al año 64? Vamos a ver. Creo que aquí hay gente con edad suficiente para, como la mía, ¿no? Mínimo. ¿No? 54 por lo menos tenéis, ¿no? Si no lo tenéis estáis muy deteriorados, también os lo digo, ¿eh? Bueno, yo me acuerdo cuando yo iba al colegio, de vez en cuando, a ver si alguien lo recuerda así también, de vez en cuando, yo iba a la AGB, como muchos aquí, bueno, de vez en cuando venía una empresa externa, nos pasábamos como 2 o 3 días haciendo unas pruebas como dominós, figuras, no sé cómo era aquello, eran muchos cuestionarios, y al terminar aquello, te daban un informe cuyo, lo primero que te ponían era el CI, cociente intelectual o coeficiente de inteligencia. Te daban un numerito. En España, de entre 90 a 100, inteligencia media. A partir de 130, 140, lo que hoy llamamos alta capacidad. Antes el niño o la niña superdotado. Menos de 65 había un problema. Así que a ti te daban una carpetita, tú llegabas a tu casa y le decías... Y fijaos, lo que se sabía es que la inteligencia se podía medir, pero no se sabía que se podía desarrollar. Con lo cual, esto como los talentos en la Biblia, te toca y lo tienes. Tú llegabas a tu casa con aquel cuadernito, se lo entregabas a tu padre o a tu madre, tu padre abría aquello y decía, inteligencia, 100, normalita, pues nada hija, con esto apañarte toda la vida, porque eso es lo que se pensaba. Rosenthal coge a los alumnos de una clase y hace una investigación, hace un experimento. Coge a los alumnos de una clase, les pasa unos cuantos pruebas de inteligencia, corrige los resultados los mete en un cajón, los cierra con 7 llaves y al azar, completamente a suertes, escoge el nombre de un grupo de niños. Mirad, no me acuerdo del número que era, me acuerdo que era el 20% de esa clase. Escogió al azar el 20% de esa clase. Esta cifra me la invento. Imaginaos que fueran 5, es para que me sea más fácil contároslo. 5 niños o niñas.
5 niños escogidos al azar que colocan una lista y a los profesores que les iba a tocar al año siguiente les dice: mirad, después de haber pasado unas pruebas de inteligencia hemos encontrado a 5 niños brillantes, en serio, muchísimo potencial, y les entrega la lista a los profesores. Pasa el año y cuando termina el año, Rosenthal comprueba cuál ha sido la evolución de todos esos niños que estaban en esa clase y observa que la evolución de esos 5 había sido muy llamativa, habían mejorado de manera sustancial el desarrollo con el que llevaban arrastrando. Rosenthal presenta estos resultados a la Sociedad Científica Americana diciendo: después de haber escogido a 5 niños al azar y haberle dicho a sus profes que son brillantes, hemos conseguido que estos niños mejoren de manera sustancial. Bueno, los que estaban ahí sentados en el tribunal, ¿y usted cómo lo sabe que estos niños han mejorado? Mira las notas que han sacado esos niños comparado con los demás. Y le hicieron una crítica y le dijeron: oiga usted, ¿quién pone una nota? El profesor, con su manita. ¿Un profesor podría poner más nota? Algunos niños si quisiera, un redondeo al alza si quisiera, perfectamente. ¿Y sabéis lo que le dijeron? Usted no ha demostrado nada. Esos niños tienen más nota, no significa que sean mejores. Y ante esta crítica que dijo Rosenthal, pues es verdad, no he demostrado nada. ¿Sabéis qué se le ocurrió hacer? Claro, algo que todos diríamos ahora, pues hazlo. Pues lo que se le ocurrió hacer, volver a pasar unas pruebas de inteligencia. Ya, era lógico. No era lógico porque se pensaba que no se podía desarrollar. Decidió pasarlo. Y sorpresa, sorpresa. El CI de esos 5 niños había aumentado, cosa que no habían hecho los demás. Esto, o sea, el primero que se quedó alucinado fue él. Pero ¿qué narices hemos hecho? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Rosenthal había apostado a 4 observadores en las esquinas de la clase. 4 personas que lo único que tenían eran un cuaderno, un bolígrafo, un cronómetro y solamente tenían que observar lo que ocurría día tras día tras día en esa clase. Cada vez que terminaba el día, le pasaban los apuntes a Rosenthal y lo que tenían que apuntar era cualquier conducta diferente que esos profesores tuvieran con esos niños. Un tocho así, de sutilezas que los profesores hacían diferente. Por ejemplo, fijaos qué cosa más tonta. Tiempo de respuesta que le das a un niño cuando le preguntas: Pedro, 2 por 2. Por ejemplo, ¿vale? Voy a ponerle nombre a una de las listas. Ana, la voy a llamar Ana, ¿vale? Bueno, pues imagina otra situación. Pedro, 2 por 2. Carmen, 2 por 2. Juan, 2 por 2. Ana, 2 por 2. Ana, ¿por qué haces esto con Ana? Claro, yo me voy a meter en la cabeza del profe. Perdón, porque nosotros tenemos lenguaje interno, hablamos con nosotros mismos. Pedro, 2 por 2, no, es este tonto. Juan, no, un despistado. Esto es esto. Venga, Ana, tú me lo vas a decir. Claro, es que esto influye muchísimo. Fijaos, otra que no era fácil, ¿eh? Cada vez que verbalizaban que algo era más difícil, se lo asignaban siempre a los mismos niños. Problemas de matemáticas, esto es muy complicado. Este mejor me lo haces tú, Ana. Podían haber pinchado, no eran mejores, pero ¿sabéis qué generó en todos? Afán de superación. El profe me lo ha dado a mí, cree que yo puedo hacerlo, se venían arriba. Y una de las que más me gusta a mí, cada vez que uno de estos se equivocaba y siempre que lo hicieron, recibieron palabras de aliento por parte de los profesores, cosa que no hacían con los demás. Yo sé que tú vales, ya verás cómo mañana lo consigues. La realidad, fijaos, y categorizado, lo que encontraron fue que el clima que esos profesores generaban alrededor de esos niños era muchísimo más afectivo, más cariñoso, más afecto, más contacto visual, más palmadita en el hombro. Segundo, encontraron que no solamente les daban más feedback, sino que les, atentos, corregían más. ¿De cuándo corregir está reñido con el afecto? Estamos en un momento de sobreprotección en la educación que es para echarle aquí unas cuantas horas y unos cuantos vinos, pero de verdad, ¿de cuándo? Cuando tú piensas que alguien es un mierda y no va a hacer nada, no le corriges nada, total, no va a cambiar. Pero cuando tú crees que alguien vale, le corriges, le dices, ¿de dónde? Se puede hacer muy bien esto. Tercero, la oportunidad de respuesta. Le pregunto más, les escucho más, les consulto más. Y por último, el reconocimiento. Reconozco mucho más las cosas que hacen. Fijaos, ¿sabéis lo que se dieron cuenta? Que el efecto que se había generado en el aumento del CI no había tenido nada que ver con lo académico. Todo había tenido que ver con una cosa: la comunicación. ¿Cómo te trato? Si te pregunto o no te pregunto, si te escucho o no te escucho, si gestiono bien tus errores o no, si te felicito o no, nada había tenido que ver con lo académico. Esto que os parecerá que tampoco tiene mucha importancia, no sabéis cómo le cambió la vida a un montón de niños y niñas, y no solo niños y niñas, que estaban en sus casas esperando prácticamente a morirse porque tenían problemas, enfermedades asociadas con déficit intelectual, como parálisis cerebral, síndrome Down, bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente, que la inteligencia se puede desarrollar.
Y todos los programas que empezaron a hacerse de atención temprana, estimulación, están basados en la atención y el afecto principalmente. Tenemos un poder de influencia con la comunicación brutal. No somos ni conscientes. Por eso, precisamente por eso, con las palabras, como la comunicación tiene mucho poder de influencia, por favor, lo más importante en comunicación es que la comunicación tiene que ser responsable, no transparente. No seáis transparentes con la comunicación, por favor. Hombre, con la familia no, con la familia menos. Con los amigos no. Con la pareja no. No seáis transparentes con la pareja. Os vais a ahorrar muchos problemas y muchos psicólogos, las dos cosas. ¿Para qué digo yo esto si yo vivo de esto? Nada, sed transparentes con las parejas, que ya me voy a forrar yo. Voy a explicar esto para que no parezca una locura, ¿vale? Mirad, la comunicación no es un fin en sí misma. Yo no me comunico por comunicarme. La comunicación tiene siempre un objetivo, pasar un buen rato, aclarar un problema, resolver una situación. Siempre tiene un objetivo. ¿Os ha pasado alguna vez que tienes claro tu objetivo y lo que sale por tu boca, lejos de ayudarte al objetivo, hace que te tires piedras al tejado, que dice uno, ¿para qué habréis abierto yo la boca? ¿Os ha pasado alguna vez eso? Como nos ha pasado más de una vez, ¿qué hemos aprendido? Que antes de ir a hablar con alguien, yo tengo un problema con Jesús y antes de ir a hablar con Jesús me pregunto qué le digo y cómo se lo digo. Y está genial eso. Pero hay una pregunta que es muchísimo más importante que esas dos y que es previa a esas dos. Y esa pregunta es, ¿para qué se lo digo? La comunicación responsable dice, diga usted aquello bueno o malo, que a veces toca, bonito o feo, que a veces toca, agradable o desagradable, que a veces toca que aporte algo al otro, a usted o al bien común. Y si lo que aporta es porquería, y tira la llave al río. Lo voy a explicar de otra manera. Y lo explico así porque, por si acaso hay jóvenes en la sala. Es que hace poco, por favor, es que lo tengo que contar esto y además he visto que, no sé si ha sido Eduardo o Nuno, también lo han puesto ahí, digo, mira, estos están como yo. De repente, en un curso que estaba haciendo, levanta la mano una persona muy joven y me dice, ¿Nieves, VS qué es? Y me quedo así y le digo, versus. Y me dice, ¿versus? Y digo, ostras, o me actualizo o yo no llego a nadie, ¿eh? O sea, yo me jubilo aquí. Y claro, me actualizo. Y me actualizo con una expresión que significa exactamente lo mismo que estoy explicando. Ahora la gente habla de sinceridad y hay que ser sincero, sí, pero no sincericidas. ¿Habéis oído esta palabra, sincericidio? Bueno, aunque no la hayáis oído, creo que tenemos capacidad de sobra para intuir de qué estamos hablando. La palabra sincericidio está formada por dos palabras. La primera, sinceridad. La segunda, suicidio. ¿O cuál? Homicidio, sí. Vale, segunda fase del examen de conciencia. Pensad todos, a ver cuál creéis que es el error que estáis cometiendo, porque todos, como yo, cometemos alguno de estos. Ya lo veréis. Voy a empezar por el suicidio. El momento suicidio, me dice Jesús, corre, Nieves. El momento suicidio es un momento donde esa persona es súper sincera. Hay gente que es súper sincera, tan sincera que es transparente absolutamente. No, yo que soy muy sincero, yo las cosas tal y como las pienso las tengo que decir. Dices, ya veo. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que son transparentes y sinceros hasta cuando solo vale para una cosa, perjudicarse a sí mismos. Hay gente, oye, que es que dice, no, Nieves, es que mira, y yo le dije esto y esto, y le digo, ¿y esto para qué lo has dicho? Porque es verdad, digo, ya sé que es verdad, pero no te pregunto por qué, te pregunto para qué lo has dicho, no sé, Nieves, cómo es verdad, digo, pero ¿tú crees que esta información la estás poniendo en manos de alguien que no se va a dar la vuelta? ¿Tú crees esto que acaba de decir te está dejando en vuelo? Oye, hay gente que se desnuda metafóricamente delante de todo el mundo, que yo siempre digo, oye, desnúdate de verdad, que enseñan menos. Respétate tú y presérvate tú, y si no lo haces tú, ¿quién narices lo va a hacer? Pero luego viene el momento homicidio. El momento homicidio son de esas personas que dicen verdades como puños. Porque yo, Nieves, soy muy sincera en las cosas tal como... Y le digo, Nieves, y le dije muy clarito esto y esto. Y le digo, ¿y esto para qué lo has dicho? Pues porque es verdad. Digo, coño, qué manía. Ya sé que es verdad, pero no te he preguntado por qué, te he preguntado para qué lo has dicho. No entiendo la pregunta. Digo, mira, te la hago de la otra manera. ¿Tú crees que esto que has dicho, que por cierto es absolutamente cierto y tienes toda la razón, la tengo, verdad? Digo, sí, la tienes, tranquilo. Digo, ¿pero tú crees que con esto que has dicho, el problema que tenías con la persona ha mejorado? Bueno, Nieves, pues evidentemente no. Digo, pues venga, el problema no. Digo, ¿tú crees que la relación que tenías con esa persona ha mejorado? Bueno, pues claramente no. Digo, venga, pues tampoco. Digo, ¿tú crees que con esto que has dicho estás invirtiendo para que en un futuro las cosas mejoren o cambien? Y me dicen, pues tampoco. Y digo, ¿y entonces para qué lo dices? Y me sueltan. ¿Y lo a gusto que me he quedado? Y tú dices,
Claro, no, te has quedado súper a gusto. Digo, ¿pero cuándo? ¿Ahora o dentro de 10 minutos? Cuando te des cuenta que el problema está peor, la relación peor y el futuro más negro. Que esto no es eso, que esto no es eso. Hay algo que vaya a aportar y si no, para adentro y te lo callas. Claro, ahora sé que hay gente diciendo, ¡hala, qué suerte tengo! No soy ni suicida ni homicida. Tranquilos, hay una tercera opción. Aquí no se libra nadie. La tercera opción es un tipo de homicidio, pero no es el que acabo de explicar. No es el homicidio por acción, digo cosas que hacen daño. Es el homicidio por omisión. Me callo cosas que tendría que estar diciendo. Algunas veces les digo a la gente, esto que me estás contando lo tienes que decir. Ay, Nieves, es que yo no soy de decir. Digo, me da exactamente igual de lo que tú seas. Lo tienes que decir. Mira, Nieves, yo no tengo ganas de problema, no tengo ganas de malas caras, no tengo ganas. Digo, lo siento, lo tienes que decir. Porque la ausencia de información está perjudicando. Conclusión, diga usted aquello bueno o malo, bonito o feo, agradable o desagradable, que aporte algo al otro, a usted o al bien común. Y si lo que aporta es mierda, se lo calla usted. Tan importante es ser capaz de decir las cosas como de morderse la lengua. La comunicación siempre es una cuestión de valores, no de técnicas. Pero bueno, 5 minutos. Rápido. El test de la comunicación, el conflicto. Y mirad, no sé qué os parece el conflicto. Hace muchos años yo leí el primer libro mío que yo leía, el primer libro que yo leía sobre conflicto y empezaba así. ¿Qué es un conflicto? Y decía, una oportunidad de mejora. Y yo leía aquello y decía, el papel lo aguanta todo, esto lo podemos hacer. Hoy me lo creo. Pero voy a poneros también un estudio. Un estudio de dos tipos que a mí me encantan. Robbins y Brown publican esto en el año 83 y hacen el estudio que cambió el concepto de conflicto absolutamente. Fijaos, ellos cruzaron solo dos variables. La pregunta que se hacían es, ¿cómo afecta el conflicto al rendimiento de un equipo? Si observáis, en la horizontal, conflicto de menos a más, en la vertical, rendimiento de menos a más. La pregunta es, ¿cómo afecta el conflicto al rendimiento de un equipo? Claro, ¿ellos qué pensaban? Que como el conflicto es negativo, como pensamos todos, o pensábamos todos, seguramente la relación entre estas dos variables sería algo parecido a esto. Poco conflicto, mucho rendimiento, más conflicto, menos rendimiento. ¿Y sabéis lo que hicieron? Fueron a empresas de verdad a pedirles que necesitaban. Hola, ¿qué tal? Somos Robbins y Brown. ¿Ustedes qué quieren? Lo que queremos es sus equipos. Estamos haciendo una investigación para ver cómo afecta el conflicto al rendimiento del equipo. Y queremos a sus equipos. Queremos equipos de verdad. Queremos entrar en cada una de vuestras empresas, generar conflictos sin que nadie lo sepa y ver qué pasa con el rendimiento. Yo sé que esto es una locura, pero mucho mejor contado. Hubo muchas empresas que dijeron, ok. La muestra enorme y lo mejor, variadísima, de muchos sectores. ¿Y sabéis lo que se encontraron? Que empresa tras empresa, equipo tras equipo, siempre el mismo resultado. Y no fue este, fue este. Lo que encontraron es que cuando los niveles de conflicto son muy altos, la gente, el rendimiento es muy bajo, claro, estás todo el día peleando, no curras, está claro. Lo que encontraron es que cuando los niveles de conflicto son muy bajos, el rendimiento también era muy bajo. Dios mío, ¿esto por qué? Y lo más interesante es que habían encontrado no solamente un punto óptimo, sino una zona a partir de la cual el conflicto, lejos de ser algo negativo, generaba innovación, generaba creatividad, generaba autocrítica, todo redundaba en beneficio del rendimiento. O sea que el conflicto no tiene por qué ser algo negativo. No, el conflicto no tiene por qué ser algo negativo. A ellos les sorprendió mucho lo de poco conflicto, poco rendimiento. Esto lo veo yo en las parejas, en la terapia. No, venimos, la pareja no va bien. No va bien, no. Cuando me empiezan a contar, y les digo, perdóname, ¿cuáles son vuestros conflictos más habituales? No, Nieves, nosotros no tenemos conflictos. Digo, ¿no tenéis conflictos? No. Digo, pero vosotros vivís juntos hace 15 años. Digo, ¿y no tenéis conflictos? No. ¿Sabéis cuáles son los dos principales motivos por los que una pareja no tiene conflictos? Primero, la indiferencia. Cuando te importa 3 pepinos el de enfrente, no discutes. 2, la relación se llama de dominancia-sumisión. Una de las dos partes cede y traga con todo. Me hace una gracia cuando dice la gente, mira, Nieves, 2 no discuten si uno no quiere. Digo, no, la frase no es así. La frase es 2 no discuten si uno siempre cede. Así que, por favor, en cuanto terminemos hoy estas jornadas, todos los que tengáis pareja, bronca gorda. Y luego reconciliación, que es fin de semana, ¿eh? Bueno, dicho lo dicho, solo una cosa. Con la definición del conflicto, fijaos, me quedo con el punto número 3, las emociones. Esto es lo más difícil de los conflictos, las emociones. Hay 3 emociones típicas en los conflictos, hay más, pero hay 3 típicas. La que más rápido nos sale. Última emoción en conflicto, la ira, el enfado, el cabreo. La ira, bueno, perdón,
a mi amigo Aristóteles que no me lo deje aquí. La clave con esto, cualquiera puede enfadarse, eso es algo sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Y es precisamente por las emociones. Os decía, la ira, voy muy rápido, la ira es mi emoción favorita, me encanta la ira. Los conflictos que tenemos con ira son conflictos donde sabes perfectamente cuál es el problema y sabes perfectamente lo que tienes que hacer para resolverlo. La ira es una emoción que compartimos con los animales, 4 básicas, y es para mantener la supervivencia o pervivencia de la especie. Y cuando el animal se siente amenazado porque le quieren quitar su cría, territorio o alimento, ¡pum!, tensa todos los músculos, aumenta el ritmo cardíaco, sube la temperatura corporal, afila el rasgo de la cara. ¿Os habéis visto cabreados? Bueno, yo es que soy muy expresiva, pero me cago en la leche, es que es exactamente igual. La ira es la emoción de la fuerza. ¿Cuál es el único inconveniente? Que si te viene mucha fuerza y no la controlas, ¡pum!, nos desbordamos y perdemos las formas. Mal asunto. La segunda, el miedo. El miedo es una emoción que, oye, por favor, el miedo es una emoción fantástica. La compartimos con los animales y vuelve a ser lo mismo, pervivencia de la especie. Digan lo que digan los libros de autoayuda. Que estoy de la frasecita de no se puede vivir con miedo, lo que no se puede es vivir sin él. Lo resumo de una manera. Hace muchos años yo daba clase a los bomberos, hace muchísimos años. Daba clase a los bomberos, por cierto, pedazo de cuerpo. Y ese cuerpo de bomberos, en algún momento que yo se me le ocurrió preguntar, digo, bueno, ¿qué? Los bomberos no tenéis miedo, ¿no? Hay un tipo que se levanta muy serio y me dice, Nieves, un bombero sin miedo es un bombero muerto. Eso debería poner el libro de autoayuda. Pero ¿cuál es el problema del miedo? Que cuando nos entra miedo por las cosas, ¿qué hacemos? Evitamos, no decimos, mira, para que no se enfade, no vaya a ser que, y nos callamos todo, con lo cual no resolvemos los problemas. Y por último tenemos una muy pejiguera que es la pena o la culpa. Cuidado con esa emoción que al final, porque nos dan pena las cosas y nos sentimos culpables, no hacemos lo que tenemos que hacer. Cuidado con los conflictos que tenemos con pena y culpa. ¿Sabéis por qué? Porque sabemos cuál es el problema, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no hay narices a hacerlo. El problema de los conflictos con pena o culpa es que el conflicto nunca es con el otro, es con uno mismo, y eso os cuesta mucho. Al final, y perdón que pase con las emociones, que hemos aprendido a hacer una cosa con las emociones muy clara. La primera, la conducta ineficiente. Cada vez que tenemos un problema que nos genera una emoción de malestar, no negativa, de malestar, hacemos lo que haga falta para quitarnos esa emoción. Desde que somos pequeños, ¿eh? Mamá, tengo miedo. ¿Qué te dice tu madre? Cariño, no tengas miedo. Dices, pues ya se me ha quitado. Ah. Le digo a una amiga mía, mira, tengo un cabreo con el trabajo, estoy todo el día cabreada, y que te dice tu amiga, no te cabres, Nieves, como si sirviera para algo, ¿eh? Le digo a mi hermana, hermana, estoy más preocupada por mis hijas, y me dice, no te preocupes, ley de vida. Nos pasamos la vida diciendo, no te preocupes, no te sientas mal, no, como si se pudiera. ¿Alguna vez habéis dicho, estoy más contento y no estés contento? ¿A qué es absurdo? Pues es igual de absurdo, porque todas las emociones son positivas. La gestión de las emociones pasa principalmente por decir, oye, ¿qué es lo que quiero conseguir yo? Y a partir de ese momento, poner en marcha las acciones que me ayuden a conseguirlo. Independientemente de cómo me hagan sentir, y algunas veces hacer lo que uno tiene que hacer hace que no se sienta bien. Eso no quiere decir que sea una mala emoción, ¿eh? Sea una emoción de malestar. Bueno, conclusión, no nos pasemos la vida intentando eliminar las emociones, por favor. Intentemos identificar qué nos están diciendo y, sobre todo, no justifiquemos nuestras acciones por nuestras emociones. Importantísimo. Bueno, y ya con esto termino. La mayoría de nosotros no somos carismáticos porque no gestionamos ni nuestras emociones ni el efecto que éstas generan en los demás. Pues última cosa. En el año 96 un tipo llamado Rick Solati hace un descubrimiento que son las neuronas espejo. No sé si os suena esto de algo, pero fue una investigación, año 96, no hace tanto tiempo, ¿eh? Estaban intentando descubrir dónde radica el gesto de prensilidad, agarrar, en el cerebro. Monos, electrodos, enganchados a un ordenador. Y en la pantalla del ordenador se veía el cerebro del mono. Y le daban cacahuetes y le daban plátanos, y cada vez que el mono cogía una de esas cosas, se iluminaba en el cerebro la parte que se estaba activando. Pup, 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 luz y sonido. Uno de los días, uno de los investigadores debía tener hambre y de repente, pum, agarra un cacahuete. Y a la que agarra el cacahuete, pum, pum, pum. ¿Pero habéis dado algo al mono? No, que va. Vuelve a coger un cacahuete, pum, pum. Fijaos, se dieron cuenta que había unas neuronas que se activaban cuando el mono hacía la acción o veía hacer la acción. Incluso si se escondía y cascaba el cacahuete, al sonido se activaba. Y a esas las denominaron neuronas espejo. ¿Por qué estoy contando esto? Porque habrá más neuronas espejo en el cerebro, no solamente en el área motora.
encontraron clarísimamente en el sistema límbico las emociones. Resulta que todos los que estamos aquí sentimos emociones cuando tenemos emociones o cuando vemos emociones en otros. ¿Alguna vez os ha entrado la risa cuando veis a gente partirse de risa y no saben ni de lo que hablan? ¿Os han cogido el corazón cuando veis a alguien llorando desconsoladamente? ¿Habéis ido a ver una película de miedo y está el protagonista muerto de miedo y tú muerto de miedo? Contagiamos emociones. Digo esto porque, por favor, todos los que estamos aquí tenemos también la responsabilidad de mandar unos mensajes emocionales a nuestro equipo. Y yo no digo que estéis todo el día happy, pero contra la porquería nos la guardamos para nosotros. Porque contagiamos. Yo me doy cuenta, pero si es que me pasa hasta en mi casa. Llego a las 9 de la noche, chicas, a mis hijas, estoy en casa, hola mamá, tengo que comprar una cosa para la universidad, y digo, vale, ahora vale, normal. Pero hay días que llego a mi casa y digo, hola, estoy en casa, hola mamá, que tengo que comprar una cosa para la universidad, digo, por favor, ¿me puedes dar 2 minutos? Es que no me he quitado el abrigo, ya me estás pidiendo. Y nos cargamos la cena. Contagiamos y nos contagiamos de emociones, por favor, seamos responsables. Bueno, esta última me lo salto, que si no, alguien me puede matar, pero os dejo con esta. Un profe también, Javier Fernández Aguado, dice, lo más valioso de las personas no se compra, se merece. Tú puedes comprar un trabajo, puedes comprar, pero si quieres que la gente te dé lo mejor que tiene, te lo tienes que ganar tú. Así que, por favor, espero que haya servido de algo esta reflexión, un buen recordatorio, y hagamos un poco de examen de conciencia si algo de lo que cada uno de los que estamos aquí podemos hacer puede hacer que a alguien le cueste más marcharse mañana. Muchísimas gracias.